Se refiere a ese parámetro importantísimo que conocimos cuando empezamos a hablar del sistema de refrigeración por compresión. Me refiero concretamente a la capacidad de refrigeración. Deben recordar de que en algún momento anotamos esta expresión que nos dice cómo se relaciona este parámetro C, capacidad de refrigeración, con el efecto refrigerante, y a través del conocimiento del efecto refrigerante y por supuesto el conocimiento de C, se puede determinar el flujo másico, en principio que pasa por el evaporador, pero también que pasa por otras partes del sistema de refrigeración. Y a partir de conocer este flujo másico es que se pueden dimensionar los distintos componentes del sistema. Entonces, lo que pretendemos es establecer, digamos, los conocimientos más elementales sobre cómo se determina este valor C. Debemos recordar que esto está medido en kilocalorías por minuto. Quiere decir que este valor C me dice cuántas kilocalorías por minuto debe retirar el sistema de refrigeración desde el espacio refrigerado a través del evaporador. Creo que esto está claro, ¿verdad? O no, no sé si tienen alguna duda respecto a lo que estoy diciendo. Si alguien quiere decirme algo, adelante. Entonces, el procedimiento lo vamos a, digamos, plantear de la siguiente manera. En primer lugar, hay que identificar las fuentes, las razones, como quieran decirlo, que hacen que ingrese calor al espacio refrigerado. Otra vez supongamos que esto simboliza el espacio refrigerado, que probablemente tenga aislante térmico. Y entonces, por algunos motivos, hay ingreso de calor con una cierta velocidad o una cierta rapidez al espacio refrigerado. Si esta cantidad de calor no se atiende en el sentido de sacarla inmediatamente del espacio refrigerado, entonces la temperatura del espacio refrigerado, que la hemos llamado temperatura de diseño, tendería a elevarse tratando de igualarse con la temperatura ambiental. Entonces, para que este valor T sub D pueda permanecer constante, entonces de alguna forma hay que, si esto es positivo, entonces hay que retirar con la misma rapidez el calor que está ingresando, y de eso se encarga justamente el sistema de refrigeración. Entonces, este valor de ingreso de calor es provocado por distintas causas o fuentes que habrá que identificarlas, porque el segundo paso inmediato será hacer una cuantificación de las cantidades de calor que aportan las distintas fuentes.
Y cuando hagamos esto, digamos, de identificar la fuente, hacer su cuantificación, identificar otra fuente, hacer su cuantificación, etcétera, entonces vamos a tener un conjunto de datos, de información, y entonces lo que debemos hacer es procesar los datos de tal manera que finalmente podamos arrojar un valor final de C. Les pregunto si está clara la idea de lo que estamos planteando. Quisiera escucharlo. Ingeniero. Ya, entonces vamos a empezar a conversar sobre esto que acabamos de describir. Aprovechando el dibujo que tenemos a la derecha, de lo que simbólicamente consideramos que representa el espacio refrigerado, debemos recordar que acá afuera, en cualquier lugar rodeando el espacio refrigerado, tenemos un medio ambiente con una cierta temperatura característica, aunque cuando hablamos de medio ambiente normalmente hablamos de aire, ¿no? Del medio ambiente, y sabemos que esta temperatura es variable a lo largo del día y durante el año. Entonces enseguida vamos a ver cómo procedemos a tomar en consideración algún valor que sea representativo de este conjunto de valores que se asumen durante el día y durante el año. Entonces, una primera causa que origina ingreso de calor al espacio refrigerado es consecuencia de que afuera se tiene una temperatura superior a la temperatura que hay dentro del espacio refrigerado. Es decir, hay una diferencia de temperatura, lo cual origina un flujo de calor. A esta primera causa de ingreso de calor al espacio refrigerado la vamos a describir como transmisión de calor a través de las paredes que rodean al espacio refrigerado. ¿Por qué ponemos paredes? Se entiende de que el espacio refrigerado debe estar aislado del medio ambiente que lo rodea de la manera más perfecta posible. Y entonces tiene que haber algo físico que haga la separación. A esto es lo que llamamos paredes. Y también voy a mencionar algo que es muy común. Cuando hablamos de espacio refrigerado, dijimos que esto resulta ser un sinónimo de cámara de refrigeración o cuarto de refrigeración. Y entonces, si uno examina la forma que tienen las cámaras de refrigeración, se dará cuenta de que la forma más común es esta. ¿Cómo se llama en términos geométricos esta forma? Cubo. ¿Cómo? Cubo. No, no. ¿Ah? Comienza con P. ¿Cómo se llama esta forma? ¿No la reconocen? ¿No la han visto en geometría? Paralelepípedo. 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 Esta es la forma más común de construcción de cámaras, cuartos, ¿verdad? Examine usted su casa, examine los sitios donde hay equipos de aire acondicionado, las heladeras, en fin, las cámaras digamos,
digamos, carnicerías, en fin, todo lo que quiera mirar, y va a ver que la forma más común es esta, no digo que sea la única. Y entonces, paredes, ¿cuántas paredes son las que rodean, por ejemplo, en este caso, al paralelepípedo, que definen al paralelepípedo? 6. 6. 4 laterales, una superior y otra inferior, que la podríamos llamar techo y piso. Es algo, digamos, denominado de manera común en este tipo de cámaras. Entonces, a través de cada una de estas paredes, por ejemplo, esta lateral, la otra, y la otra, en fin, todas las paredes, por causa de esta diferencia de temperatura, fluye calor desde afuera hacia el interior de la cámara. Por eso es que en muchos casos, cuando esta diferencia de temperatura es significativa, sobre todo cuando la temperatura de diseño es una temperatura abajo de 0 grados centígrados, por dar una referencia, es que se protege un poco más, digamos, al espacio refrigerado, añadiendo otras paredes que tienen ciertas características que ayudan a minimizar ese flujo de calor. Me refiero a esto que anotaba T, que es, ya dijimos que sobre esto tiene Térmico. aislante térmico. Ya les avisé yo de que tenían que buscar información sobre aislantes térmicos usados en refrigeración. Bueno, entonces está identificada, digamos, la primera causa, que además tiene una característica, y es que prácticamente todo el tiempo está presente, porque todo el tiempo va a haber diferencia de temperatura entre el medio ambiente y el espacio refrigerado. Salvo, digamos, unas situaciones muy extremas en donde el medio ambiente se ponga tan frío que de repente le gane al espacio refrigerado y la cosa sea al revés, ¿no? Pero eso es, digamos, un poco exagerado, sobre todo en un clima como el que tenemos acá en nuestro medio. Bueno, el segundo paso, dijimos que una vez identificada la causa es hacer una cuantificación, y entonces acá, para la determinación de qué cantidad de calor fluye para una cierta diferencia de temperatura desde el medio ambiente al interior de esto que llamamos espacio refrigerado, hay que apelar al conocimiento de transmisión de calor. No sé si ustedes están haciendo la materia de operaciones unitarias, las cuestiones de transmisión de calor. A ver, alguien que me informe. Creo que ya les pregunté en alguna oportunidad, pero no me acuerdo qué me dijeron. ¿Están haciendo la materia de operaciones o no? O algunos sí y otros no. Sí, ingeniero. ¿Están estudiando la parte de transmisión de calor? Sí, estamos ingresando a ese tema. Ya, entonces deben conocer una famosa ley que permite determinar este valor Q punto, es el flujo de calor. ¿Cuántas kilocalorías por minuto o por hora fluyen cuando se tiene una determinada diferencia de temperatura y el calor debe atravesar ciertos medios? Me refiero concretamente a una ley que se llama ley de Fourier. Ustedes la pueden repasar en sus textos entonces de operaciones. Esta ley
en términos rápidos y simples, establece que el flujo de calor, en primer lugar, es directamente proporcional a la diferencia de temperatura. En este caso, entendemos como diferencia de temperatura lo que vengo diciendo desde hace rato. La diferencia entre estos dos valores. También depende de este otro valor, que es el área superficial que atraviesa el flujo de calor. Digamos que el área, si esta fuera la pared y esta el área, entonces el calor está atravesando esa área de manera perpendicular. En el caso del paralelepípedo, sería fácil de tomar esto en consideración. Entonces, cada pared va a permitir una cierta cantidad de transmisión de calor. En realidad, si uno quiere hacer un estudio minucioso, tendría que analizar pared por pared, porque algunas veces la diferencia de temperatura puede cambiar de pared a pared, por motivos que enseguida voy a poner de manifiesto. A ver, por ejemplo, si quieren, si la cámara está construida directamente sobre un terreno, entonces esta pared, que en realidad es piso, siempre va a ser un poco más fría que las demás. ¿Sí? Porque la temperatura de piso siempre es ligeramente menor que la temperatura del aire ambiental. Entonces habrá que trabajar, si es que quiere ser uno minucioso, pared por pared. Y entonces nos encontramos con que a mayor área, mayor flujo de calor se va a tener. Y finalmente nos encontramos con este valor de U, que sería como un coeficiente de proporcionalidad en la ley, que se conoce con el nombre de coeficiente global de transmisión de calor, que se refiere concretamente a un valor que va a establecerse en función de los medios que atraviese, de los materiales que atraviesa el calor. Debemos recordar de que la transmisión de calor utiliza 3 mecanismos para su desarrollo. ¿Cómo se llaman los mecanismos de transmisión de calor? Pregunto. Si están haciendo operaciones, deben saber. Y además ya lo estudiaron esto antes en alguna materia de física. Conducción. Conducción. Convección. Y radiación. Convección y radiación. Bueno, alguien dijo irradiación, es lo mismo. La conducción es un mecanismo por el cual el calor atraviesa un material sólido. La convección es característica de fluidos, me refiero a líquidos y o gases. Y la radiación es, digamos, algo muy general. No importa si hay un medio que lo tenga que atravesar el calor o no. Pero principalmente este mecanismo de radiación ocurre cuando las diferencias de temperatura son grandes. Este es un mecanismo bastante complejo, que seguramente lo van a estudiar ustedes en algunas materias de física o de operaciones. Hay una ley que se refiere a la radiación, que se llama la ley de la cuarta potencia, si mal no recuerdo. Entonces, ustedes pueden investigar.
En el caso más común nos vamos a encontrar con estos dos mecanismos, el de conducción y el de convección. Y entonces, ¿cómo se refleja el valor de U cuando se trata de una conducción? A través de esta relación, donde K, este valor K, se refiere a la facilidad o dificultad con la que el calor puede atravesar el sólido. Se llama coeficiente de transmisión de calor, conductividad térmica del material. Se entiende que los que tengan mayor valor de K serán los que más fácilmente dejan pasar el calor. A ver, mencióneme usted un ejemplo de un material en el que el calor se transmite muy fácilmente, muy rápidamente. Y justamente tiene que ser materiales con los que se construyen los intercambiadores de calor, que deben permitir el flujo de calor de la manera más fácil posible. Escucho. ¿Qué materiales conoce usted que sean buenos conductores de calor? Sólido. ¿El acero? Ya, los metales en general. Podemos empezar mencionando el cobre, que es muy buen conductor de calor. Muchos de los intercambiadores de calor están construidos en cobre. El acero, por supuesto, el hierro, el aluminio, en fin. Ahora, también en esta categoría de materiales sólidos, nos vamos a encontrar con materiales que tienen un valor de K que es muy pequeño. Es decir, son malos conductores de calor. Y entonces, esos malos conductores de calor son los materiales que se aprovechan como, fíjese, esto estoy remarcando, es, vamos, acá, los aislantes térmicos. A ver, mencióneme algún aislante térmico que usted conozca. Ya debería saberlo porque ya les dije yo hace mucho tiempo atrás que investiguen. El poliestireno expandida, ingeniero. Ya. La espuma de poliuretano. Poliuretano, poliestireno. Y si seguimos, digamos, no exclusivamente para refrigeración, nos encontramos con un material que, por ejemplo, se usa en las cocinas de las casas, los hornos de las cocinas. ¿Saben, no? Que si la cocina tiene horno, tiene que estar forrado con un material aislante, porque si no va a chamuscar todo lo que esté por ahí cerca. Los ladrillos, ingeniero. Bueno, ladrillo sería para hornos un poco mayores, ¿no? Más grandes, para hornos de muy alta temperatura. Pero usted tiene el horno que es así como un paralelepípedo, forrando a usted encuentra algo que es como una manta. ¿La lana, ingeniero? Sí, ¿lana qué? ¿De qué? Porque si es la lana de oveja no sirve. No, la lana de oveja no va a aguantar pues 250 grados, ¿no? Lana de vidrio. Lana de vidrio, exactamente. Entonces nos encontramos con que el vidrio con el que se hacen los focos es un material aislante térmico, por eso es que no se siente tanto, digamos, el calor provocado por las luces, ¿no? Aunque si uno se apega, entonces pasa nomás, se irradia calor de parte de los focos. Bueno, entonces, y terminando, digamos, este asunto de la conducción, el valor de E, que resulta inversamente proporcional, como ven, se refiere al espesor del material. ¿Qué significa eso? Que a mayor espesor, menor flujo de calor se va a tener, por ser inversamente proporcional. Es decir, que acá, en el caso del aislante térmico, fíjese en el dibujo de arriba,
Este sería el espesor. Y se entiende de que a mayor espesor, menor flujo de calor va a ser transmitido. Pero eso afecta al bolsillo, pues, ¿no? Es decir, mientras más grueso el aislante, más caro será. Entonces hay que hacer un análisis entre lo bueno que provoca el mayor espesor de aislante y lo malo que provoca en el bolsillo. Les recomiendo que ustedes busquen ahí en el Stoker, en alguna parte, hay un análisis en donde, digamos, se trata de determinar el espesor óptimo de una aislación térmica. Y se conjugan estos dos asuntos que estoy mencionando, ¿no? A mayor espesor, mayor disminución del flujo de calor, pero más caro el material, ¿no? Más gasto. Bueno, ustedes lo pueden mirar con detenimiento, eso en el Stoker. En el caso de la convección, como no tiene mayor sentido hablar de espesor, porque tenemos una masa que no tiene forma, digamos, particular, adopta la forma cualquiera que se tenga en el caso. Entonces se utiliza un parámetro que normalmente se simboliza con la letra H, no confundir esto con entalpía, otro H, pero es que se usa comúnmente con este símbolo. Este valor se denomina coeficiente pelicular de transmisión de calor. Todas estas cosas las van a ver seguramente en operaciones, en la parte de transmisión de calor. Entonces está claro que a mayor H, más calor transmitido. Entonces, si se tratara solamente de un sólido, en lugar de U, anotaríamos K sobre E. Si se tratara de un líquido o un gas, en lugar de U, anotaríamos H. ¿Y cómo se opera la radiación en el caso de que esté presente? Porque hay una situación que se refiere a esto. ¿Qué es lo que estoy simbolizando al lado del paralelepípedo? Y usted sabe que no es lo mismo estar bajo techo que estar a la intemperie. ¿De qué estoy hablando? Vuelvo a simbolizar el dibujito, ¿ven? La radiación solar. Sí, señor. Me estoy refiriendo a la radiación solar, que nos llega a través del espacio y a través de cualquier otro medio que tenga que atravesar. Porque acá ya no tiene, digamos, no es limitativo el hecho de que haya o no haya material para que el calor sea transmitido. Entonces, es posible que, por ejemplo, en algunas construcciones de cámara o cuartos, alguna pared reciba efectos de radiación solar directa. Y entonces, como seguramente usted habrá podido notar, las paredes que se asolean son más calientes que las paredes que no se asolean o que están bajo techo, ¿cierto? Entonces, en los casos donde hay asoleamiento, entonces se ha resuelto el cálculo de una manera muy sencilla, afectando este valor delta de T, aumentándolo en una cierta cantidad de grados. Entonces se utiliza un delta de T de corrección que se suma al delta de T que tenemos acá, digamos, temperatura ambiental menos temperatura de diseño. Seguramente el ayudante les va a hacer conocer unas tablas en donde usted puede encontrar estos valores para corregir
la diferencia de temperatura en el caso de que hubiera, digamos, un efecto de asoleamiento directo. Entonces, de esta manera se resuelve muy fácilmente, digamos, en forma práctica, la influencia de la radiación, que no es tan común, por supuesto, ¿no? Porque muchas de las cámaras están construidas bajo techo, pues, ¿no? Evitándose de esta forma su asoleamiento. Ahora, si el calor tiene que atravesar distintos medios que son, por ejemplo, gaseosos, el aire que se encuentra afuera, digamos que acá tenemos aire rodeando el espacio refrigerado, entonces el calor debe atravesar el aire. Después tiene que atravesar, digamos, una pared externa, después el aislante, después otra pared interna y después otra vez el aire que está en contacto con todo lo que hay adentro del espacio refrigerado. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 medios a ser atravesados, de los cuales algunos son gaseosos, otros son sólidos. Y entonces el valor de U deberá ser afectado por este parámetro. Y entonces de esta manera se obtiene un U que, como dice su nombre, resulta ser un valor global, porque en este valor se va a involucrar el factor K sobre E y el factor H. Esto también lo pueden consultar en el Stoker. Yo les sugiero que lo miren. Y si tuvieran alguna duda, pues pregunten. De esta manera, entonces, este valor de Q punto lo vamos a poder determinar en kilocalorías por hora. El único detalle es que hay que tomar una decisión acerca de qué T ambiental es el que va a manejar usted en los cálculos. Pues ya estamos diciendo que la temperatura ambiental cambia con las horas del día y la época del año, ¿cierto? Entonces, ¿qué criterio es el que va a usar para definir un valor de T que le permita hacer, no voy a decir un cálculo, digamos, exacto, sino una estimación de cálculo del valor Q punto debido a esta causa que estamos analizando? Les pregunto, ¿usted utilizaría el menor valor de temperatura ambiental? ¿Utilizaría el mayor valor? ¿O qué? ¿Qué valor utilizaría? ¿Con qué criterio? Si quiero para mi temperatura de diseño, yo creo que el menor, ingeniero. Oh, la temperatura de diseño no tiene que ver con el medio ambiente. La temperatura de diseño tiene que ver con el uso que le va a dar al espacio refrigerado. O sea que este valor de T sub T no tiene que ver con este valor. La temperatura ambiental es algo que queda definida por obra del Altísimo. ¿Entiende lo que digo? Usted no puede manejar o influir sobre la temperatura ambiental, entonces tiene que aguantarse. Pero cuando quiere hacer un cálculo teniendo un valor que cambia, tiene que adoptar de todos esos valores que usted puede registrar cada día del año o durante el año, algún valor que le sirva para hacer cuentas, si no, no se avanza nada, pues, ¿no? Entonces, ¿cuál es el criterio que usted utilizaría? A ver, le planteo lo siguiente. Usted con este valor de Q y los demás provocados por las otras fuentes de calor que vamos a ir analizando, lo que pretende es determinar C, ¿no? Y con este valor de C usted quiere dimensionar el equipo de refrigeración. Entonces, si usted le pela al cálculo por menos,
el cálculo de C va a salir con deficiencia, es decir, usted va a elegir un equipo que de repente en algún momento no le va a responder como usted espera que le responda. Si usted elige un valor de Q exagerado, porque eligió una temperatura ambiental muy alta, entonces el valor de C también va a resultar alto y eso va a afectar el costo del equipamiento. Y entonces otra vez volvemos a este dilema, ¿no? ¿Qué queremos? Garantía, pero con el menor costo, ¿cierto? ¿Me entienden el planteamiento o no? Entonces, el valor de T ambiental que debemos tomar es un valor más bien tirado hacia el máximo. ¿Por qué? Si nosotros le erramos en el dimensionamiento, eso no tiene compostura, ¿no? Pero si gastamos un poco más, no hay ningún problema. En algún momento lo vamos a recuperar. ¿Comprenden lo que digo? Entonces, hay que tomar para el cálculo una temperatura ambiental que sea más representativa de los valores de temperatura más elevados que se tengan en los registros. Por ejemplo, acá en Santa Cruz, y usted se podrá dar cuenta por muchos de los datos que aparecen en los ejercicios, siempre estamos planteando que la temperatura ambiental esté en el orden de 30, 32 grados centígrados, que más bien está tirando hacia la temperatura máxima, ¿no? Bueno, lo que estoy queriendo decir finalmente es que este cálculo de Q punto, por este motivo de la temperatura ambiental, no es un cálculo exacto, es decir, que uno diga, bueno, esto es sí o sí. Por eso yo menciono la palabra estimación, que es cuando uno no tiene certeza, pues, ¿no? Bueno, preguntas. Ya, repasen todo esto que hemos conversado y el próximo día jueves seguimos con la charla. ¿Listo? Listo. Listo, ingeniero. Bueno, hasta el jueves. Hasta luego. Ingeniero. Gracias.